Decía Amparo Rubiales que había que decirle a la sociedad que el pacto tenía que ser un pacto social contra el machismo, ya que lo que realmente mata es el machismo, la concepción machista de la sociedad. Esto es Cositas de Niños. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cositas de Niños. Esta noche con un tema por demás polémico, pero considero que debe ser tratado, es muy importante y más en este tiempo que abunda la desinformación, abundan los parámetros sociales y abundan muchos prejuicios, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy importante hablar sobre la diversidad, el hombre y la diversidad, porque como sabemos hay muchas formas de amar, que hay muchas formas de ser, de expresarse. Ya en un episodio anterior ya habíamos hablado de el tema de las nuevas masculinidades, justamente con Elías, que hoy nos acompaña también. Entonces, creo que esta noche va a ser, bueno, esta noche para nosotros estamos grabando, va a ser un tema por demás polémico y por demás muy, muy, muy interesante. Y tengo a dos grandes amigos aquí presentes, Miguel y Elías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, como tú dices, buenas noches, buenos días, buenos todos. Miguel, ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto escucharte. Elías, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto escucharte y conocerte. Y pues aquí estamos, Víctor, pues para platicar en una velada que yo creo que se va a poner muy interesante. creo que por demás interesante. Y bueno, lo primero que creo que tenemos que definir para que no nos vayamos perdiendo a lo largo del camino es, ¿qué es género y qué es preferencia sexual, Elías? Fíjate que el género, ya decíamos en la parte del programa anterior, que es una construcción social y una construcción también de tipo cultural que va a definir de las diferentes características como las emocionales, como las afectivas, en cómo me interrelaciono con el otro, y la parte también intelectual. ¿A qué nos estamos refiriendo en sí? A esta parte de comportamientos que cada sociedad asigna como propio, como algo natural para hombres y mujeres, ¿no? De cierta región geográfica, de cierto país. Y la parte de la preferencia tiene que ver más justamente asociado con la orientación sexual, ¿no? Con esta parte de la atracción afectiva, romántica, sexual y psicológica que la persona pues va de alguna manera a sentir de modo sostenido en el tiempo hacia alguien, ¿no? Y que esta parte también va a definir de alguna manera como nuestras prácticas sexuales. Recordemos que nuestras prácticas sexuales pueden ser diferentes de esta parte de la orientación, ¿no? Es decir, nos puede atraer un hombre, pero pues a lo mejor en nuestras prácticas podemos estar con mujeres, ¿no? Y a lo mejor también puede ser al revés, puede ser que nuestra atracción sea por mujeres, pero también en prácticas sexuales pudiéramos estar relacionándonos con otros hombres. Y por ello, pues en esto se consideran las tres categorías justamente en la atracción con respecto a la sexualidad, la heterosexualidad, la homosexualidad y por ahí justamente la bisexualidad y entender que en el comportamiento sexual humano, bueno, es importante estar distinguiendo estas características primordiales porque pues también nos permite saber la identidad de género, es decir, en relación a la opinión de esta persona con qué género se identifica y también va relacionado con la identidad sexual que justamente, ya decíamos, uno tiene que ver con la parte psicológica, como la percepción sexual en una persona, y pues la otra está en concordancia con la parte de este grado de elección que va a determinar la vida sexual de una persona al establecerse, bueno, al establecer en un sexo como objeto de deseo. En pocas palabras, y a lo que quiero llegar con toda esta explicación, es que
justamente debemos distinguir, bueno, cuando es una identidad, que es la parte de cómo psicológicamente me percibo yo, ¿no? Y la otra de la preferencia, ¿no? Que va a determinar mi vida sexual, mi práctica sexual, al entablar con una persona o establecer con una persona un sexo, ¿no? Como objeto de deseo. Y que esto es lo que vayamos nosotros como de alguna manera definiendo. Ujú. Y a partir de esto, Miguel, ¿qué podríamos entender entonces por diversidad? Bueno, como lo acaba de comentar Elías, es como una carretera de muchos carriles, es decir, tenemos que entender que en este camino del descubrimiento de la identidad sexual o de la práctica sexual de cada uno de nosotros, pues hay personas que, diciéndolo de manera un poco burda, pues deciden cambiar de carril. La explicación muy científica, muy médica que nos acaba de dar Elías de manera muy puntual, pues nos deja ver que muchas veces lo que ordena el cerebro no responde con lo que ordena la hormona y la entrepierna. Y es cuando uno, como les comentaba hace rato, un poquito antes de empezar, es cuando uno empieza a ver que surgen una cantidad de información que si no te pones mínimamente al tiro, el tren te arrasa y te arrolla. En este sentido, yo les puedo comentar, ya voy a empezar con el yo muchachos, ni modo, para eso me invitaron. En este sentido, yo les puedo comentar que no les puedo decir que aquí en mi casa eran extremadamente machistas. De hecho, yo puedo decirles y puedo comentarles que me siento muy orgulloso de que mis papás eran unas personas muy abiertas en ese sentido. Mi papá médico cirujano, mamá, pues bueno, ama de casa y creo yo que lograban compaginar muy bien. Yo te puedo comentar, Víctor, te puedo compartir, Elías, que mi papá trabajó mucho con cirujanos plásticos, mediados de los 80 estamos hablando, y tenía muchos clientes que eran travestis. Y aquí en la casa era muy común que mi papá llegara y dijera, no, pues hoy operamos a Perenganita de la nariz, hoy llegó Sutanita y le pusimos nalgas, hoy llegó, y yo te puedo decir con total honestidad que jamás escuché ninguna expresión, ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de mi hermano, discriminatoria al respecto. Nunca escuché que mi papá dijera, ay, hoy llegó otro puto. No, jamás. Entonces, en este sentido, yo crecí con mucho respeto y de cierta manera crecí viendo un tanto normalizado el tema de la diversidad, lo que ahora llamamos diversidad. Antes no se visualizaba así, no se percibía así. Antes eras niño, te gustaban las niñas, eras niña, te gustaban los niños. Punto. Ahora ya, afortunadamente, ya nos permite ver y entender que no siempre tiene que ser así la situación. Entonces, la diversidad nos vino a hacer un poco más fácil y a entender un poco mejor la complejidad de cómo a veces somos las personas o son las personas, creo yo. Justamente creo que ya nos estamos moviendo a un punto importante, ¿no? El tema de la educación, ¿no? Cómo es que en casa comienzan a programar ese chip del prejuicio, del que es malo, entonces empiezan, como dices tú, en tu caso, pues siempre fue como, pues, como personas, ¿no? O sea, no fue como que algo extraño, simplemente es una persona más que es diferente a ti, al resto, pero eso no lo hace ni especial, ni lo hace como una raza extraña, ¿no? Entonces, definitivamente el tema de la educación, que sí me gustaría abordarlo un poquito más adelante, es fundamental para esto. Pero antes de movernos hacia allá, ¿cómo ven el tema del amar? O sea, como hombres, bajo este patriarcado en el cual pues tenemos que seguir ciertos parámetros, pues decir que un hombre ama, pues está penado, ¿no? Está castigado. O sea, un hombre como tal, al menos no puede expresar que ama a alguien, porque sea hombre o sea mujer o sea lo que sea, no lo puede expresar, no lo puede decir, porque eso te hace menos hombre, te hace ser vulnerable, entonces eres menos hombre, de acuerdo a estos parámetros. Estamos de acuerdo, no es como que sea así. Para ustedes, ¿qué es amar? Ay, chispas, es Y una el buena silencio. pregunta. Es una buena pregunta. Si lo miramos desde la parte de lo que hemos estado hablando sobre la hegemonía de la institución heterosexual, yo creo que el hombre, a través de esta diversidad sexual, puso de alguna manera a nivel de comportamientos algo que no había sucedido antes, ¿no? Que es la
poner el tema del deseo. En la diversidad sexual se pone en discusión el tema del deseo y esto implica un cuestionamiento sobre pues toda una construcción del deseo. ¿Por qué? Porque pues antes era una situación de invisibilidad, ¿no? De ocultamiento para el hombre, de represión, llamémosle en esta expresión del afecto, ese amor que no se atreve, como tú bien decías, como a decirse o a decir el nombre de la persona, ¿no? Casi muy al estilo de Oscar Wilde. Entonces implica como el reconocer ese amor, una confrontación, ¿no? Con lo público, una confrontación para la revelación y descubrirte, ¿no? Descubrirte de este secreto y hace que este amor deje la parte del confinamiento en el ámbito privado y que deje este silencio para poder denominarle, ¿no? Amor y que de alguna manera se pueda asumir cada vez más públicamente, revelarlo a la familia, a los amigos, en la parte también considero que del trabajo. Entonces, creo que de alguna manera cuando tú lanzas justamente la pregunta ahora de qué sería el amor, pues yo creo que sería como una forma de elegir, ¿no? A un sujeto, a una persona, así como súper plenamente dentro de toda la gama de posibilidades que puede haber en la diversidad, es elegirlo a él, y de alguna manera, pues también estar como en plenitud, ¿no? Y que a partir de ello, pues que haya una parte de visibilidad y que haya cada vez más la posibilidad de reconocer estas formas de amar, ¿no? Que son como muy necesarias ahora en la modernidad. Para mí es una definición desde la elección y también que el amor, bueno, ya en la parte muy personal mía, que creo que es como una promesa, ¿no? Independientemente eh, a nivel de ser humano, que es a lo que aterriza toda esta parte de diversidad sexual, como el existencialismo, de alguna manera es una promesa que se renueva, ¿no? Que es muy difícil hacerlo cada día, pero bueno, en esta elección que hemos hecho de la persona, pues entonces es una promesa que hay que renovarla cada día en función también de lo que somos y del deseo. Miguel. Yo creo que amar, ay, ya nos vamos a poner bien románticos, muchachos. Yo creo que amar es conocerse, es ponerse en un ejercicio crítico de autoconocimiento de qué tengo, qué puedo dar, qué quiero dar también, esa es otra parte importante, a la otra persona, al otro, a la otra o al otro. También hay que poner un poquito énfasis en esta visión romántica. Volvemos a lo mismo y retomamos el tema patriarcal, heteronormada, de cómo se llega al amor. Bueno, el hombre es el que tiene que cotejar, el hombre es el cazador, el que tiene que ir detrás de de su presa, como dice Elías, el hombre es el que tiene que ir detrás de su objeto del deseo y dejar la piel, los pelos y los músculos en su intento por conquistar o por agarrar ese objeto del deseo. Y en este juego de nueva cuenta de la diversidad y de las identidades, esto también se viene abajo porque ¿qué haces tú o qué pasa cuando tú ya no estás cumpliendo con ese rol de cazador? Hay muchos hombres a los cuales no se nos da el ligue. Entonces, pues, ¿cómo queda uno? Dices tú, ah, caray, pues, ¿en qué parte del cuento entro, no? ¿En la parte del cuento del hombre cazador, conquistador, seductor? ¿O en la parte del cuento donde lo cazan, lo seducen o lo conquistan? Creo yo que sería también como destacar esa parte del tema del amar y del romance y del ligue en dado caso. Pero yo creo que a veces es, como estamos hablando de diversidad, a veces es bueno ser casado y a veces es bueno ser cazador. Y si no eres tan buen cazador, pues cuando menos intentarlo, ¿no? Y bueno, una vez ya planteados tanto estos conceptos de amor, de diversidad, de preferencia sexual y de género, nos vamos a ir a quizá va a sonar muy tonto la lista que les quiero mencionar, pero son comentarios, son prejuicios, son estigmas que en nuestra sociedad suelen asociar
al homosexual y que quizá cuando eres grande es como que hay, o sea, nada que ver, pero cuando eres chiquito, pues sí te empiezan como a condicionar, ¿no? A que, vamos con la lista, te vistes de rosado, eso te hace homosexual. Ahora, no escuchas a Lady Gaga, eso es de gays. Le dices guapo a otro hombre, a tu amigo y te ves guapo, eso es que ya eres gay. Saludas de beso en la mejilla a otro hombre, no, eso es de homosexuales. Te reconoces vulnerable, eso es de homosexuales. Estamos de acuerdo que eso no nos hace homosexuales. Por supuesto, al final de cuentas es un mero juego de percepciones. Ayer estaba yo leyendo una nota de un chico, me parece que en Chile, si mal no recuerdo, que un chico de secundaria, una cosa así, el chico abiertamente gay, y llevó algún distintivo, un pañuelito, una bufanda con los colores de arco iris, y los directivos y los maestros de su escuela lo echaron porque le dijeron que, pues, literal, si quería pintarse de mandala, podía hacerlo, pero no en la escuela. Entonces hubo un bando que obviamente apoyó al joven, incluso parte de los maestros lo apoyaban y hubo otro bando que apoyaba a los directivos, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo incluso desde las escuelas, desde los maestros, que desafortunadamente en México no se caracterizan por tener como toda esta información que estamos hablando, muchas veces desde las escuelas hay un reforzamiento de estos esquemas que tú estás hablando, Víctor, de te vistes así, pues ya seguramente ya andas, quién sabe cómo. Si te vistes así, seguramente tú ya estás haciendo quién sabe qué. Yo recuerdo mucho en la secundaria, en algunos eventos deportivos anuales que se hacían, te permitían vestirte de lo que quisieras, de todo, de todo, de todo, pero sí estaba explícitamente marcado, señalado, como en el reglamento, que mi escuela era de puros hombres, que estaba prohibido que los chicos se vistieran de mujer. Punto. Y no se sometía a discusión. Entonces, pues sí, efectivamente, son paradigmas que pues ahorita ya te estás dando cuenta, o se dan cuenta, chicos, que se vienen abajo con un soplido, ¿no? Finalmente son cosas que ya cuando eres grande y entiendes la magnitud, dices, ok, lo estás diciendo, ¿no? Ya entonces viene abajo con un soplido. Pero cuando eres chico y solamente te guías por lo que los demás dicen, pues Sí, vas sí, construyendo te eso, ¿no? marca bastante. Te puede Efectivamente. llegar a marcar, o sea, si no tienes como la suficiente, pues incluso hasta el suficiente valemadrismo, sí te puede llegar como a afectar bastante como jovencito o jovencita, creo yo. ¿En qué momento tú te asumes como homosexual? O sea, el proceso en el que te das cuenta, el proceso o el momento en el que dices, oye, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo me doy cuenta que soy homosexual, Elías? Fíjate que a mí me queda como muy marcado cuando un paciente, un consultante adolescente me decía, bueno, cuando yo me asumí gay, cuando yo me asumí homosexual, es como me di cuenta por las situaciones incómodas que vivía. Por ejemplo, es estar en esta parte con tus compañeros de la primaria, decía, y tratar de no actuar como ellos dicen que actúas por muy normal que tú lo veas, ¿no? De repente es también en situaciones incómodas de la secundaria, fingiendo ser alguien que no eres para encajar y que no te señalen, ¿no? Tener novia, porque eso es lo que todos esperan de ti. Y quizá es entrar también a la parte de prepa creyendo que eres alguien y darte cuenta que todos eligen ser ellos mismos, ¿no? Y a final de cuenta, esta situación incómoda, me decía, bueno, te pone, te ubica, ¿no? En un mapa de lo personal en donde te sientes confundido, en donde hay una situación justamente de miedo, una situación por ahí de ser juzgado por los propios compañeros, amigos, familia, y esta parte te coloca en un juicio interno, ¿no? Y que uno recuerdo mucho lo que decía como la parte de tratar de ser claro con uno mismo y percatarte a lo mejor que te has tardado mucho tiempo en darte cuenta pues, de lo que eres, en este reconocimiento, ¿no? Y que a partir de ello, pues ya puedes asumir, declararte y quizá, ¿no? Me decía, y recuerdo que no es dar como a los cuatro vientos esta declaración, porque en la heterosexualidad, pues obviamente no se realiza así,
pero que de alguna manera, pues también, ¿no? Hay que hacerlo, si no público, bien informarle a las personas más significativas y quizá también por ahí yo, un poco retomando esto, decía que el asumirte, ¿no? Homosexual es una historia también y una decisión que implica sufrimiento, porque pues descubres que la mayor parte quizás de la sociedad tiene prejuicios y que te van a identificar de una manera diferente y lo diferente pues da mucho temor, ¿no? Lo diferente asusta porque a no todos les agrada, ¿no? Y quizá también desde esta perspectiva, ¿no? El irse asumiendo a partir de una identidad gay, pues implica no solo la historia de sufrimiento, esto ya si lo vemos en el apartado psicológico, bueno, que vamos a tener justamente a una sociedad que todavía está transitando en los derechos humanos, en la ideología, en las reeducaciones, en las propias escuelas a través de ahora nuevos programas que incluyen lo socioemocional, les va permitiendo como tener, ¿no? Esta amplitud y generar más culturas de paz y más culturas de la inclusión, ¿no? Y esto, pues de alguna manera va haciendo que nos preparemos y bueno, yo creo que desde la parte psicológica que vayamos también ampliando los terrenos y ganando también en favor de las personas bueno, que son diferentes y que de alguna manera sus prácticas pues son homosexuales, bisexuales, ¿no? Que son características de esta diversidad. Quisiera hacerte una pregunta que de hecho es muy repetitiva, de hecho me llegó ahora que publiqué que íbamos a grabar este episodio, va justamente junto con pegado a lo que estamos hablando ahorita. ¿Hay como una edad mínima o una edad tope para darte cuenta que eres homosexual? Es decir, justamente estaba yo viendo el fin de semana pues esta docuserie de Netflix, se llama The Trials of Gabriel Fernández, y mencionan al final un niño, Anthony Ábalos, se me quedó muy marcado su nombre, que lo mataron sus papás porque les dijo que le gustaban los niños. A esa edad, siendo un niño, tú ya puedes empezar a darte cuenta que sí te gustan los niños o como algunos dicen, no, es que está muy chiquita, todavía no puede decir si le gusta a los niños o a las niñas. Hay como una edad de, que ya, a partir de aquí ya puedes decir que eres gay. Pues mira, yo creo que tendríamos que hablar desde la instalación en la adolescencia, cuando ya hay una identidad, a nivel de personalidad y una elección a nivel también sexual. ¿Por qué digo desde la adolescencia? Porque muchas veces los procesos de los niños, el pensamiento del niño evolutivamente es un pensamiento mágico, es un pensamiento fantástico y también está en proceso de construcción toda la personalidad que si bien se implanta a los 3 años, todavía no tiene la maduración o la conformación que quizá sepa las sensaciones o cuestiones de agrado o desagrado. Pero hablar como ya así de manera detallada, concreta, quizá estaríamos hablando desde un periodo desde la adolescencia, ¿no? Hacia la edad más adulta. Lo otro, igual y tendríamos que, digo, no conozco quien te haya escrito, pero tendríamos que hablar de casos, ¿no? En psicología no podemos generalizar, tendríamos que ir caso por caso y entendiendo por qué se da esta parte de la situación. Entonces, igual y la serie plantea, ¿no? Como este niño pues ya tenía como muy definidos los gustos, habría que analizar también el contexto, pero pues he encontrado también en la parte clínica niños que saben que les gustan otros niños, ¿no? Y que esta parte, justamente, pues no hay, recordemos que en los niños todavía no está desarrollado el deseo sexual, así wow, ¿no? Como, como lo conocemos los adolescentes, jóvenes y adultos, sino más bien es una parte justamente de admiración, de conocimiento, de exploración. Y yo creería que si hablamos de una identificación, tendría que ser a partir
de la adolescencia y no hay digamos, un límite en cuanto a los 100 años, me puedo dar cuenta, como para qué esa edad, ¿verdad? Pero de alguna manera es como, yo creo que tiene que ver mucho la libido, ¿no? Este despertar evolutivo de la adolescencia y que pues nos pone como en la ventana los gustos y también hacia dónde va a investir nuestro deseo, hacia qué sujeto es al que va de alguna manera a amar. Y eso creo que se va logrando a través de la resolución de la propia adolescencia. Y ahora bien, ya vamos paso a paso. Tú ya te diste cuenta que te gustan otros niños, ya como decías, no te asumes homosexual. Miguel, ¿cómo es el proceso ahora con tus padres? Primero le digo a mis padres, primero le digo a mi mejor amigo. ¿Cómo es ese proceso de ya salir a la luz? Pues ahora sí que, como diría Elías, depende de cada caso a final de cuentas. Claro. Yo incluso tengo amigos muy cercanos, de mi rodada de edad, es decir, ya pasando los 40, que tienen son gays o son bisexuales o son lo que hayan decidido ser y todavía viven mucho como desde el closet y es así como de, y no te sientes digo, yo no digo que yo no tengo ningún problema con decirlo abiertamente, yo los veo y digo a estos amigos, no se sienten como raros viviendo desde el closet, no se sienten como limitados, pero al final de cuentas es un proceso, evidentemente yo ahorita me paro aquí y les digo, y les hago chistes y bromeo con el tema, pero si tú me dices cómo era el Miguel el Miguel de 20 años o el Miguel de 18 años, te puedo decir que era yo un manojo de miedos, ¿no? Porque dices tú, pues, ¿qué va a ser de mí, no? Retomando igual esto que hemos hablado, que pues hace 20 años, 25 años, no había pero ni la mitad de la información que hay ahora. Estaba la situación muy estigmatizada, estaba la situación de ser gay era igual a pues vestirte, como tú has comentado, Víctor, así, 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 asado, ¿no? Entonces, sí es un proceso y un camino bastante, bastante largo que a final de cuentas, pues hasta incluso pareciera que nunca acabas de salir del closet o nunca acabas de asumirte como gay. Elías comentó hace ya bastantes minutitos el tema pues es un tema de ser uno mismo, porque sí, efectivamente, es un tema de la reivindicación de tu identidad, asumirte como gay, como bisexual, como de género fluido, como lo que sea, es dar un pasito para adelante de toda la fila de la humanidad y decir, oigan, pues yo soy esto, me gusta por aquí, me gusta por allá. Y a partir de ese momento te conviertes en un blanco de todo lo feo que tú te imagines y de todo lo chido que tú te imagines. Y retomo otra vez lo que comenté hace rato. Depende mucho de la madurez emocional del chico, de la chica o del chique, depende mucho de la madurez psicológica, de la fortaleza que tenga y el aplomo con el cual esté asumiéndose, porque como tú preguntaste hace rato, Vika, bueno, como te preguntaron, sí, yo sé de varios casos de niñitos, de niñitas que teniendo 10 años, teniendo 9 años, teniendo 8 años, dicen, papi, mami, me gustan tales y me gustan cuales y quiero hacer esto y me quiero hacer la operación y son casos que yo digo, qué chido, o sea, qué padre, qué chingón que a los 8 años ese individuo, ese humano, tenga el suficiente aplomo y convicción para decir, mami, pues fíjate que me gustan los niños, las niñas, o fíjate que no soy ni niño ni niña, soy como amanezca la luna hoy. Entonces, a final de cuentas, es un proceso muy, muy largo para muchos, para otros más complicados que para otros más, para unos más complicados que para otros. Yo creo que no acabas de salir del closet, ¿no? A final, a final de cuentas, es diario asumirte y trabajar por tu identidad y por lo que estás construyendo o por lo que te has construido, creo yo. Siento también que sobre esta misma línea, que a veces la familia, y lo digo por quienes nos escuchen que son padres de familia, que son hermanos, y abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas y demás, que tienen un pariente homosexual, no se dan cuenta del impacto que pueden causar por su rechazo, por sus palabras hirientes
y por no querer comprender esta magnitud. Me escribía uno, pues, que en una cena de su abuela, pues, se enteró que él era homosexual y le gritó que le valía madres lo que él dijera y lo que él opinara, porque él era homosexual y casi, casi que era como lo peor que le había sucedido a ella. Y luego también la tía, que era un irresponsable y que ahora está ya preocupada por lo que le fue a enseñar a sus primitos y no sé qué. Y es como, a partir de, o sea, a partir de tu ignorancia y a partir de tu rencor, tus odios, tus creencias, ¿cómo afectas a tu pariente, reitero, a tu hijo, sobrino, lo que sea homosexual, ¿no? No se dan cuenta que lo pueden llevar incluso a que se maten, ¿no? Está como esta, una broma, una reflexión un tanto viral de está una pareja gay y una mamá le tapa los ojos a su hijo y le reclama a los chicos gays, pero ¿cómo le explico a mi hijo que ustedes están besando? Y los gays le responden, ¿cómo le explica a su hijo que usted es homófoba, señora? Entonces, sí, es muy complicado desde lo familiar. Todavía siguen existiendo, pues, estructuras o familias extremadamente religiosas, extremadamente machistas. Todavía yo me sigo enterando de como el que tú estás exponiendo ahorita, Vic, casos pues es que fíjate que a Luisito le dio por decir en la cena de Navidad esto y se arma todo un quilombo y es al chico casi casi lo destierran del municipio y es así de, espérate, carnal, o sea, te preocupa. No, no quiero decir que no se preocupen por el chico o por la chica, pero que no lo atormenten, espérate, ya bastante, bastante está cargando con bastantes cosas el muchacho o la muchacha, como para que aparte llegue la familia y lo lapide al pobre, ¿no? Creo que hace falta demasiada empatía en muchas familias, hace falta demasiada comprensión, perdón, hace falta demasiado ánimo de escuchar. ¿Por qué? Porque apenas está diciendo el chico, fíjate que me gustan tal, y ya todo el mundo se está imaginando lo peor es más, cuando ni siquiera saben si el chico los va a sacar de pobres, ya han dado caso. Claro, y yo podría añadir que de repente tenemos que tener en cuenta que la familia es la dotadora de los modelos de amor y de amar, pero también la familia enferma. La familia es la generadora de todas las patologías que podemos conocer quizá a nivel psicológico y entonces cuando esto ocurre, de repente pues nos vamos a encontrar con un sistema familiar que a lo mejor ya es obsoleto, que los valores los ha venido conservando desde generaciones atrás sin modificaciones, sin cambio alguno. Y esto, cómo implica una barrera, porque no permite el habla atenta, no permite la escucha activa, no permite también reconocer en el otro esta posibilidad, ¿no? De una expresión de amor que justamente, pues, yo consideraría que las familias están ahí como para ver a trascender a cada uno de sus miembros, o sea, que no somos dueños ni de nuestros hijos, ni nuestros papás son como nuestros dueños, sino que estamos justamente en un grupo, trabajando en equipo, que es la familia, y que la prioridad de este equipo, aparte del amor, es obviamente ver trascender a los miembros en todo su proyecto de vida. Y entonces es como siempre la parte de las expectativas, los sueños, esta parte no sé, de añoranza que muchos padres, madres, abuelos, tíos, tías, depositan, ¿no? En las generaciones actuales, en los hijos, y también esto pues ya no corresponde a la característica de hace algunos años en donde estas familias pues podían tener un poder, ¿no? Sobre los hijos y podían mandarlos, dominarlos, ¿no? Sino que ya hay muchas libertades y el propio fenómeno de la globalización, de la tecnología, de una sociedad del conocimiento, permite tener estos parteaguas y permite que las personas tengan un estilo, una forma de presentarse al mundo. Y esto es, creo, lo que
verdaderamente ha cambiado y ante esto, mucha gente no sabe cómo reaccionar. Creo que no está en su registro ni del consciente ni del inconsciente cómo actuar ante estos nuevos paradigmas, ante estas nuevas expresiones de amor. Y bueno, sí, creo que de alguna manera es como reeducar porque les asusta o no saben qué hacer. Y creo que sería lindo, ¿no? Que, insisto mucho, en la parte de la educación, yo pudiera ver una alternativa, no solo a nivel de lo escolar, sino una reeducación también en la familia, sobre todo en estas condiciones de amor, en estas condiciones de ampliar los valores y pues, la comunicación sobre todo. Yo le añadiría también que muchas veces, y es un tema que discuto mucho, creo que también cuando tu hijo, en este caso, cuando estamos hablando de hombres, pues, cuando tu hijo te dice que es homosexual, también te rompe como padre esta, este sueño mal instaurado de tu hijo tiene que casarse, tener hijos, casarse con una mujer claramente, tener sus hijos, la casita, el carro, el perrito y todos felices, de acuerdo al plan patriarcal ya añejísimo y casi putrefacto, pero pues él se está yendo fuera de ese plan, entonces ese plan maestro no se va a cumplir, entonces vas contra mis expectativas, ¿no? O sea, creo que también esa es una cosa que está jodiendo mucho mucho con eso. Y yo lo peleo demasiado porque, bueno, quizá, como decíamos en el programa que hablamos de las masculinidades y demás, que quizá mi generación, nuestra generación ya viene como con este otro chip de, pues, ¿por qué va a ser ahora, por qué va a ser así, no? ¿Por qué tenemos que seguir este mismo esquema? ¿Por qué tenemos que seguir este mismo patrón? Sí, pues a mí me gusta él y no quiero seguir tu plan de vida, ¿no? Al final del camino, creo que los papás tienen que entender, y me refiero a los papás porque como decías, ¿no? O sea, la familia es como el pilar, la parte fundamental. Si tu familia te rechaza, a muchos les afecta por demás y hay quienes dicen, bueno, yo cumplí con informarles, pero pues yo tengo mi familia por elección y pues ya, ¿no? Si algún día quieren hablar conmigo, pues adelante, ¿no? Pero creo que a veces los papás no se dan cuenta justamente del fuerte impacto que pueden tener en la vida de sus hijos. Entonces, sí, como mencionas, ¿no? A veces no saben qué hacer, esta parte de lo desconocido, de cómo reaccionar, y también otro punto, ¿no? El qué van a decir los demás. El qué van a decir te mata y te acaba, y finalmente justamente me platicaba con Miguel antes de empezar a grabar, que pues mientras tú hagas lo que quieres, tú hagas lo que te guste, pues, que te valga un carajo, ¿no? Lo que digan los demás, siempre y cuando no los estés jodiendo de mala manera, pues que te valga un carajo, ¿no creen? Pues sí, definitivamente. Y recordar esta parte de lo que es ser homosexual, que yo se me ha quedado como muy grabado lo que decía un consultante, que es un proceso de autodescubrimiento. Al final vas interactuando con el mundo y vas experimentando, ¿no? Esta vivencia para la creación de tu yo real. Entonces queda como muy ad hoc, ¿no? Con esta parte ya sonará como muy hedonista, pero también muy gratificante, de alguna manera armonizar, ¿no? Esta parte de decir, bueno, estoy en este recorrido, pienso llegar a la cima del camino, en donde me conozco cada día más, disfruto de mi sexualidad y bueno, que las personas estén convencidas de que la expresión de esa sexualidad les corresponde a una parte, ¿no? A lo que de alguna manera está inmerso en ellos y que bueno, y que con ello lleva siempre un compromiso, ¿no? Este compromiso de amarse a uno mismo y de disfrutar las cosas que va autodescubriendo y construyendo de esta opinión de sí mismo. Ujú. Y ahora que ya llegamos, ya pasamos por la parte de los padres, Miguel, ¿cómo enfrentar los prejuicios? ¿Cómo enfrentar a la gente de afuera? O sea, ya suponiendo que quizá tus papás te dijeron, ok, no hay problema, yo te amo como sea y lo que te guste, o suponiendo que los papás te dijeron, no, al carajo, vete del municipio. Ahora bien, ya te fuiste al municipio. ¿Cómo enfrentas los prejuicios de la sociedad, el señalamiento? ¿Sabes? Casi, casi como María Magdalena, ¿no? El señalado siempre, el estigmatizado, ¿cómo lo enfrentas? Yo nada más no me quiero quedar
con una reflexión. Hay que tomar en cuenta que nuestros padres, digo, mi madre, pues era, cuando yo nací ya tenía como sus añitos y bueno, hasta hace algunos años que nos dejó el changarro y se fue a otro planeta. Este, nuestros padres nos educaron con lo que tenían a la mano y es algo que yo platicaba hace poco tiempo con una amiga. Hay que también como poner sobre la mesa que nuestros padres no, en el momento en que nos criaron o en todo el proceso de la crianza, nos criaron tal vez con más miedos que certezas. Es decir, y cargar con eso, yo me pongo por un momento en los zapatos de un papá o de una mamá, del donde quiera que me la pongas, y yo digo, no manches, qué paquetote educar a un hijo o una hija, porque tratar de educarlo de manera un poquito equilibrada, un poquito sana, tratar de no darle tanto en la torre, pero como decía mi santa madre, siempre como papá uno la acaba cagando. Entonces, uno a veces como juzga de repente como muy, muy duro a los padres, ¿no? Por esto, por lo otro, que mi papá me decía, mi mamá me gritaba, pero espérate, ellos estaban haciendo una chambototota con lo que tenían a la mano, ¿no? Con lo que tenían de conocimiento, con lo que tenían de habilidades, con mucho, con poco, con lo que sea, entonces está cañón. Ahora, pasando a tu pregunta, ¿cómo hacerle frente a los prejuicios? Yo creo que los prejuicios uno tiene que empezar por quitárselos uno mismo. Imagínate si yo me hubiera quedado con los prejuicios que llegaba yo a escuchar o me llegaban a hacer en algunos momentos de mi vida. Es que es difícil, sí es muy difícil, porque a final de cuentas es como intentar ver la realidad con otros anteojos, ¿no? Las demás personas tienen unos lentes oscuros y tú te los quitas, ¿no? Entonces, trata de hablar o trata de ver con con ese filtro, por así decirlo, hay un choque inminente. ¿Cómo quitártelos? Yo no sé hasta qué punto se puedan quitar totalmente. Creo que puedes irlos amainando o puedes irlos puliendo o puedes irlos difuminando un poco. Yo todavía hasta la fecha de repente sí me cacho por ahí con uno que otro prejuicillo que se me sale, pero es como yo les comentaba hace rato, chicos, es un trabajo constante y es un aprendizaje constante, un reaprendizaje, porque sí está cañón. Imagínate tratar, afortunadamente ya hemos aquí hablado mucho al respecto, que hay mucha información y ya, ahora sí que el que no sabe, pues es casi, casi porque no quiere. Pero los que crecimos en los 90 pues había muchísimos prejuicios y yo incluso pareciera que a nivel cultural, igual, mediados de los 90, eh, era un choque brutal porque estaba surgiendo mucho la ola del orgullo gay, o estaba como agarrando mucho, mucho vuelo, aún y cuando el movimiento gay tenía ya como 30 años en aquel entonces, pero mediados de los 90 fue como un despertar muy cañón, entonces, por una parte, tú decías, ay, qué chido, sí, ya me quiero poner mi arcoíris, pero por otra parte era como tú has comentado, Víctor, pues tenías a la sociedad de un lado y no es fácil sobrellevarla con una sociedad que pues es tan de las estructuras y tan de las formas y tan de las maneras. Y justo yo platicaba hace poquitos días con un amigo, ¿cómo le explico a una mujer de la Sierra de Hidalgo, cómo le explico el movimiento feminista? Como, Igual, agarro todo esto y digo, ¿cómo le explico a un chico, a una chica que vive en la Sierra de Sinaloa, cómo le explico que tiene derechos como homosexual? o sea, sí es posible, pero es muy difícil. Sí, pero ponte con los pies en ese territorio, claro, en Sí, ese claro. contexto social, en todo esto que hemos platicado, ¿no? Donde hay chicos, sí, iba a decir nombres, no, digo, yo lo que iba a decir era, yo conocí a un chico que el cuate era gay, pero como su papá era como tipo terrateniente de no sé qué lugar de Veracruz, Tabasco, no sé qué, tenía que guardar las apariencias. ¿Por qué? Pues porque el chavo tenía tras de sí, medio, medio municipio y también es mucha cosa de la meritocracia y el señor licenciado, con mucho gusto. Entonces, hay que tratar como de ponernos un poco con los pies en esos territorios, ¿no? Totalmente. Y ahora bien, justamente lo estás diciendo, ¿no? El tema de los territorios, el tema de eso. ¿Ven ustedes
en un corto plazo, un mediano plazo, volviendo justamente tocando el punto medular que dijiste, los territorios. ¿Creen ustedes que las cosas cambien, al menos en México? Digo, a nivel mundial han ido cambiando, ¿no? Pero enfocándonos en nuestra sociedad, en nuestra sociedad local, ¿creen que las cosas vayan cambiando poco a poco? ¿O solamente vamos a, porque, por ejemplo, hablas de derechos de la comunidad, es la Ciudad de México? ¿Por qué? Pues porque se pueden casar, porque tienen más libertades, pueden hacer aquí, pueden hacer allá y demás, pero el resto del país están como en contención total y absoluta. ¿Cómo ven ustedes eso como en el mediano o corto plazo? Ay, bueno, creo que me parece que la percepción social en cuanto a la homosexualidad, en este caso masculina, quizá es para tener un cambio es algo complejo, ¿no? Porque la sociedad siempre, bueno, y lo ha marcado mucho, está relacionado no solo con temas de política, sino también de religión, de la propia cultura, y se expresa un prejuicio siempre hacia los hombres, ¿no? Y los hombres homosexuales generalmente señalados como promiscuos, como pervertidos, como seductores constantes, como hombres que de alguna manera están interesados en otros hombres más pequeños, adolescentes, niños, ¿no? Y también hay como una serie de prejuicios atrás de esta representación simbólica del colectivo, ¿no? Hablo de la propia sociedad, y que de alguna manera, pues, no pasa a ser como un concepto de una masculinidad quizás subordinada, ¿no? A la parte de heteronormatividad, y que de igual manera va a reproducir como muchos mandatos, ¿no? Sobre todo en cuanto hablamos de la masculinidad dominante, lo heterosexual, quizá al contribuir, ¿no? Que en estos mandatos una persona homosexual pueda ser, eh, no sé, víctima de una discriminación, ¿no? También de homofobia, de fragmentaciones, hablando desde las relaciones interpersonales, hacia otros hombres y hacia otras mujeres. Entonces, me parece que en la cuestión política, generalmente, y sobre todo en la cuestión de armado de un gobierno y de la propia educación, va a tardar algún tiempo más para que se puedan ganar estos espacios, y que de alguna manera la exclusión o el rechazo que se viven ahora de parte de esta imagen dominante de la masculinidad, pues tengan que ser como reivindicadas o cambiadas. Pero me parece muy, muy positivo el hecho de que al ser una expresión también de la masculinidad, una expresión del amor, una forma de presentarse al mundo de los hombres homosexuales, pues me parece que cada vez más se asumen más políticas públicas, más escenarios, los derechos humanos están cada vez más, de alguna manera, haciendo visible, ¿no? Que lo importante es la cuestión de la dignidad humana, ¿no? La cuestión de la propia existencia y del ser. Yo creo que todavía vamos a tener un recorrido muy, muy, muy largo, en donde particularmente si desde los años 60 se viene eh, trabajando mucho, ¿no? Como con estas revoluciones de la sexualidad, hasta los 80, quizá en los países occidentales, pues justamente no es difícil identificar que en México, bueno, la parte de la tendencia de los homosexuales, pues justamente es todavía de gran trabajo para asumir escenarios que pues no han ocupado, y que a lo mejor en México de manera despectiva lo siguen de alguna manera enfocando, ¿no? Como si fuera un personaje, una caricatura, ¿no? El homosexual como un chacal, ¿no? Como un hombre quizá, por ahí rudo, o quizá también más afeminado. Bueno,
esta parte como muy estigmatizada y que creo que esta imagen colectiva de la propia sociedad mexicana pues tiene que cambiar, tiene que modificarse y lo importante, decía yo, el caldo siempre primigenio de las transformaciones sociales es en la familia y tendríamos que apostarle a los padres, madres de familia y a los integrantes, hijas, hijos, ¿no? Como esta parte de reeducación. En el siguiente episodio seguiremos hablando sobre la bisexualidad. ¿Qué significa ser transexual? ¿Qué significa ser transgénero? ¿Cuáles son los mitos en torno a la comunidad LGBTTIQA? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Cositas de Niños. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Cositas de Niños en podcast en Instagram y en Facebook. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.